Hola, Hola. esto no tiene sala de espera, este nuevo híbrido. Entran así derecho, no se pierde tiempo. Este, no, les decía que pues, estoy probando este nuevo link porque lo enganché con Google, con un formato que me mandaron para que no se corte. Pero tenemos que probar, porque yo no estoy segura si se va a probar o no, se va a cortar o no. Es decir, así no tenemos que volver a entrar. Pero lo que tiene que se ve que no le permite la sala de espera, todas esas cosas, se ve que me las perdí. Eh, y otra cosa que me perdió también es la capacidad de reunirlos en grupos con este formato, no lo tengo habilitado. Así que voy a tener que seguir indagando a ver qué me olvidé de activar. Bueno, pero estoy, así como ustedes aprenden, yo también, todo el tiempo. Veremos si es cierto esto de que no se corta. Ya nos daremos cuenta. Bueno, ¿quién pudo estar leyendo algo sobre el citoplasma y el núcleo? A ver, que me están activillando mensajes. Ya ustedes no son, así que pueden esperar estos. A ver, ¿quién pudo leer sobre eso? O hacer algo sobre los componentes del citoplasma. Vieron que tenían unas cuantas imágenes. Pueden Le abrir. vamos a hacer la corrección, profe. ¿Cómo? Le vamos a hacer la corrección de la tarea anterior. Ah, tenemos que hacer la corrección, tenés razón. La corrección era de De la evaluación ¿no? de... La corrección de membrana celular. Esperen a ver dónde lo tengo eso. Transporte de membrana era, ¿no? ¿Estábamos ahí? A ver si es esto lo que yo tengo. Esto, ¿no? Esta parte. Ya habíamos empezado, creo, ¿no? A hacer la corrección del ejercicio. No, ¿No habíamos empezado? Bueno, entonces voy a tratar todavía de no. compartir. ¿De cuál tarea estamos hablando? Porque ya me perdí ya. Bien, nosotros la clase pasada vimos lo de transporte con ustedes. Ah, sí, esto ya Sí, lo justo. habíamos Llegamos a ver esta visto. parte del transporte, a ver si me sale ahí. Esto lo llegamos a ver. Sí, Ah, eso lo ahí va. hicimos, Sí, sí, corte. Ahí. Esta parte de la corrección de también. toda la Sí, eso lo vimos. quedó alguna parte sin hacer. Quedaron sin hacer. Quedaron algunas sin hacer. Esta la habíamos hecho. Sí, Esta de por qué era eucariote, por qué era animal. también. También. Esta Ajá. de correlacionar quiénes son componentes del núcleo y del citoplasma y de la membrana Ah, celular. no me acuerdo. Esa creo que ahí nos quedamos ya sin tiempo, Ahí creo. quedamos, me parece, sí. Ahí nos quedamos. Bueno, entonces Una continuamos. pregunta, ¿alguien tiene eso copiado o algo que me lo pueda pasar? Porque yo no estuve. Está en un PowerPoint en Crea, creo. Sí, No, eso no está, creo. puede ser que no esté, pero yo lo habilito este PowerPoint. Ahí ¿Sí? va. Mejor Gracias. porque Si tuviera un problema para entrar el resto, porque hay muy poquititos, a ver, si no están los de siempre conectados, ¿no? Hay menos. Que de pronto no están enterados. Hay Pero Sí, un par capaz de gente, no un par de saben. personas creo que no iban a poder estar igual. no iban a poder estar igual. Bueno, yo igual va a quedar grabada la clase, así que esto va a estar en el canal de YouTube, colgadito. Y bueno, vamos a ver si tomo la foto de quienes están. Así paso la lista. Y bueno, si alguno ingresa después porque tiene habilitado ingresar, lo veremos. Bueno, hay un ejercicio que vieron que estos los tienen corregidos, salvo que lo haya mandado en los últimos días. Estos los tienen corregidos y hay muchas cosas que tienen que leer de los comentarios que les hice. ¿Sí? Entran a CREA, al ejercicio, y ahí van a encontrar las correcciones. Bueno, Profe, ¿y a dónde se va para ver las correcciones? al ejercicio que hiciste, tú entras, Pero a mí solo me sí, aparece la nota.
Es verdad, a mí también solo me aparece la Bueno, imagen, no me aparece nada. si el ejercicio fue mandado como foto, sí, les va a aparecer solo la nota. Si el ejercicio fue mandado en forma digital, les aparece corregido dentro de la plataforma. ¿Sí? Lo que pasa es que esto fue como una prueba Pero que es vos una pusiste, profe. Claro, prueba, claro. Esta prueba, ustedes entran a ver la corrección de... Pones vista, creo, ¿no? ¿Cómo? Pones vista. Claro, ponen vista y ahí ven la corrección que les hice. Hay comentarios en Ah. cada una de las preguntas que ustedes contestaron mal, hay comentarios. Ok. Investiguen ahí cómo hacerlo, y cualquier cosa lo vemos. Después yo lo analizo a ver cómo se hace, me pongo en vista de alumno a ver cómo se hace para verlo. ¿Ah? Bueno, en este Ok. caso ustedes tenían una cantidad de estructuras celulares y de funciones que tenían que asociar o al núcleo, al citoplasma o a la membrana. Y bueno, si ustedes miran ahí en la membrana, les quedaron las tres funciones básicas que tiene la membrana. ¿Sí? Al seleccionar las características de la membrana, ustedes justamente seleccionaron las tres funciones básicas. Una es el límite, ¿sí? Que separa el medio extracelular del medio intracelular. Es una barrera selectiva, acuérdense que no deja entrar cualquier cosa, no es totalmente permeable ni totalmente impermeable, sino que selecciona qué va a ingresar y qué no. Tampoco es semipermeable, como dicen por ahí algunos libros, sino que es selectivamente permeable. Y además otra de las funciones que tiene la membrana es permitir el relacionamiento y la comunicación con otras células, que pueden ser del mismo tipo o distinto tipo. ¿Sí? Como componentes del citoplasma, ustedes van a encontrar que el citosol es la parte líquida del citoplasma, es la solución en la que están nadando todos los organelos. ¿Sí? Organelos le llamamos a aquellos que tienen membranas, ¿se acuerdan? El nivel subcelular. Pero aquí hay otras estructuras citoplasmáticas que no estaban en el ejercicio, que hay una sola, o dos creo que hay, el citoesqueleto y los ribosomas, que no son membranosas. ¿Sí? Eso es una cosa importante que no sé si entendieron. El citoplasma se divide en dos partes, una el citosol y otra las estructuras citoplasmáticas. Y dentro de las estructuras citoplasmáticas hay de dos tipos, las no membranosas y las membranosas. Dentro de las membranosas, a su vez, hay dos tipos, las fibrosas y las granulares. ¿Sí? Los que son membranosos son a lo que le llamamos organelos, organoides, organitos u orgánulos. ¿Están de acuerdo? Y acá les puse ejemplos de algunos para que ustedes asociaran con el citoplasma. Bueno, el citosol, indudablemente, es la parte líquida del citoplasma. El lisosoma es un organelo ¿de qué tipo? O una estructura celular citoplasmática ¿de qué tipo? Membranosa. Membranosa. ¿El citoesqueleto? También. No. ¿Es membranoso? No, no. No. No, justamente es no membranoso, es un elemento... Él está en parte del citoplasma, no tiene. Está formando parte del citoplasma, por eso lo pusimos dentro de la columna de citoplasma, pero está hecho de proteínas, ¿sí? Fibrilares, o sea que son como filamentos, entonces es una estructura citoplasmática filamentosa. Después, los orgánulos, organelos, organoides o organitos, como le quieran llamar, son todos aquellos que tienen ¿hola? ¿Sí? ¿Qué tienen estos organitos, organelos? ¿A qué les llamo orgánulos celulares? A los que tienen membrana. Exacto, o sea que con este nombre abarco a todos los que tienen membrana. ¿Abarco a los ribosomas? No. No. ¿Los ribosomas qué son? Granulares. No membranosa. Granulares, ahí va, son no membranosos granulares. El retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿qué es? Membranoso. Membranoso. El aparato de Golgi, También. los peroxisomas También. y las mitocondrias También. también, ¿verdad? La gran mayoría de las células eucariotas tienen organelos membranosos, ¿no? Que era una de las características que la diferenciaban de las procariotas. Bueno, y después tenemos en el núcleo.
El ADN, indudablemente, el ADN se encuentra en el núcleo. ¿En dónde está el ADN? Bueno, en la etapa de la vida celular, que es una de las cosas que tienen en la próxima tarea, de la división celular, el ADN se compacta y forma unas estructuras, se llaman cromosomas. ¿Sí? Esto, cromosomas, la palabra quiere decir cromo color, soma cuerpo, es decir, cuerpos coloreados. ¿Por qué están coloreados? Porque como el ADN, que estaba todo disperso, se compactó, quedó como una estructura delgadita, gordita, apretadita, que toma el colorante con que se tiñen las células para poder ser observadas al microscopio. Sin embargo, el ADN, cuando está en el resto de la vida de la célula, no sé si se acuerdan de cuarto, el ciclo celular consta de dos fases, la interfase y la división. Bueno, en división el ADN forma los cromosomas, y en interfase el ADN forma la cromatina. Las células eucariotas animales también tienen nucleolo, que forma parte del núcleo, y tienen la envoltura nuclear. Vieron que saqué lo de membrana nuclear, acuérdense que la membrana es una estructura continua, mientras que la envoltura nuclear, si bien está hecha de membrana, tiene espacios entre los pedacitos de membrana que forman poros, entonces no puedo hablar de una verdadera membrana, sino de una envoltura nuclear. ¿Sí? Y además tiene doble membrana, a diferencia de la membrana celular, que es simple. Ojo, no confundir con la bicapa fosfolipídica. ¿Sí? El núcleo estaría rodeado de dos membranas de bicapa fosfolipídica. ¿Verdad? Y entre esos dos pedacitos de membrana fosfolipídica habría poritos que separan esos intervalos, que es por donde ingresan o por donde egresan las cosas del núcleo. ¿Sí? No es una envoltura selectivamente permeable, porque está constituida por dos membranas. ¿Sí? Entonces lo que entra y sale del núcleo lo hace por el porito. Entonces lo que regula el pasaje de adentro del núcleo hacia afuera del núcleo es el tamaño del poro. Solamente van a poder entrar al núcleo o salir del núcleo sustancias que tengan el tamaño que el poro les permite ingresar. Es como selectivo, ¿no? Ahí no es selectiva. Ahí entra y sale todo lo que tenga el tamaño que permita el poro. Ah, No ¿y sé cuál sería un ejemplo lo que selectivo? entra. Pero, por ejemplo, el ADN es una molécula que tiene un tamaño mayor al del poro. Entonces, nunca sale del núcleo. Siempre está metidita en el núcleo. Sin embargo, el ARN, que tiene una sola cadena, tiene un tamaño que puede pasar por el poro. Entonces, los ARN se crean en el núcleo y salen al citoplasma a través de los poros. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? No va a haber transporte ni pasivo ni activo ahí en esas membranas, porque es una doble membrana que le generó. Bien, la otra pregunta, les decía, en la membrana celular plasmática, a pesar de ser invisibles al microscopio óptico, está presente. Y tenían estas 5 opciones, donde la membrana celular ya vimos que era un componente permanente, ¿sí? De esos que están siempre. Por eso está en todas las células, sean procariotas o eucariotas. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? No es lo mismo la membrana celular o plasmática que la membrana nuclear o la envoltura nuclear. ¿Sí? La envoltura nuclear sí puede faltar, solamente está en las eucariotas, pero la membrana celular, la que rodea y separa al medio extracelular del medio intracelular, está en todas las células. ¿Alguna duda con respecto a eso? No. Ninguna. No. Bueno, la otra les mostraba esta foto, que es una foto de cómo se ve la membrana al microscopio electrónico de transmisión. Eso es lo que quiere decir MET, ¿sí? Microscopio electrónico de transmisión. Acuérdense que hay un MEB, que es el microscopio electrónico de barrido. La diferencia entre el MET y el MEB es que el MET me muestra estructura de las partes de la célula, cómo son estructuralmente las partes de la célula. Y el microscopio electrónico de barrido me muestra la superficie de la célula porque me da imágenes 3D. ¿Sí? En este caso, la foto corresponde a 2 células. Esta sería una célula y esta otra, ¿ven dónde estoy señalando? Sí.
esta otra sería la otra célula. Estas tres liñitas, una negra, una blanca o más clara o más gris y otra negra, esta es una membrana. El gris grande que parece un camino es el espacio extracelular que está entre las dos células, y acá tendríamos la membrana de la otra célula. Una franjita negra, una franjita clara y una franjita negra. ¿Sí? La idea es que ustedes describieran cómo se observa la membrana celular con este instrumento. Bueno, yo vi que hubo muy buenas descripciones de distinta índole. Por ejemplo, alguien describió que la membrana estaba formada por 3 láminas, o que era un elemento trilaminar, ¿sí? Tiene una estructura trilaminar. Algunos pusieron que está formada por capas más oscuras, 2 capas más oscuras, o bandas, y una más clara en el centro, ¿sí? Bueno, si yo quiero describir del punto de vista biológico de la microscopía electrónica, lo que es oscuro en microscopía electrónica se dice que es más denso, más electrodenso, ¿sí? Porque ustedes saben que para formar esta imagen se necesita que la muestra de las células haya sido bombardeada por electrones, ¿sí? El microscopio electrónico, a diferencia del óptico, no usa luz para iluminar sus muestras, sino que usa electrones, ¿sí? Electricidad, pasa una corriente eléctrica, los electrones fluyen y golpean sobre la muestra. Si la muestra es más delgada, va a dar imágenes más claras, como estoy viendo acá el citosol de esta célula, ¿sí? Si la muestra es más compacta, esa zona de la célula es más compacta, me va a dar imágenes más oscuras, como veo las 2 líneas que forman el exterior y el interior de la membrana celular, ¿sí? Se dice que estas líneas oscuras son más electrodensas, ¿sí? Entonces, si quiero describir la membrana celular, veo que es una estructura trilaminar que tiene 2 capas densas externas y una capa menos densa o clara en el centro, ¿sí? También podría agregar a esta descripción, que lo vi en algunas descripciones muy bien hechas, que no es, primero que es continua esa membrana, ¿verdad? Que no tiene ninguna interrupción, pero si bien es continua, no es regular, no es recta. Si ustedes se fijan, hace como entrantes y salientes, lo que da la pauta de que eso está en movimiento, ¿no? Y otra de las cosas, que no es lisa, tiene salientes hacia adentro y también salientes hacia afuera, las estoy señalando por aquí, ¿sí? Distintas salientes hacia el lado externo, hacia el líquido extracelular. Ahora, ustedes que ya vieron la estructura del mosaico fluido, ¿qué podrían decir que son esas 2 líneas negras densas que se ven al microscopio electrónico? Los fosfolípidos. ¿Qué parte de los fosfolípidos? Las cabezas. La porque cabeza. Cabezas. Vieron que las cabezas son bien compactas, unas al lado de la otra, entonces tienen mayor densidad que las colas. Por eso las cabezas se ven más electrodensas, ¿sí? Las colas, sin embargo, que dan hacia el medio de la membrana, como son más finitas, más delgaditas, son menos electrodensas. Entonces quedan, ¿verdad? Teñidas. Están escribiendo los compañeros, pero no sé qué pasó. Y Gini me está diciendo. O sea, Antonio, no me conecté ni al práctico ni al teórico porque me quedé sin internet. Ah, bueno, está. Me avisó. Y después acá, ¿quién más me escribió? Escriban por el grupo, porque si no me escriben con correos personales, es difícil verlos. Bien, ¿entendieron entonces por qué se ve más oscuro? Porque acá están las cabezas de los fosfolípidos, que son mucho más densas, son más gruesas que las colas, entonces quedan más apretadas y los electrones, cuando chocan contra estos, dan una imagen más densa. ¿Por qué la irregularidad? ¿Por qué no es lisa si son todos los fosfolípidos iguales? ¿Por qué aparecen como salientes? Miren, acá se ve una bien clara. Una saliente como redondita, acá se ve otra como un arbolito. Es que Acá se también. mueve, no es que está totalmente quieta, compacta la membrana. No está quieta, entonces por eso la veo ondulada. Pero ¿por qué Claro, por tiene eso es fluida.
Por eso es fluida. Pero ¿por qué le veo que es irregular la superficie, tanto interna como externa? No serán las proteínas. Exacto. Esas irregularidades corresponden a las proteínas, ¿sí? Acuérdense que hay distintos tipos de proteínas y esas que atraviesan la membrana sobresalen a la bicapa fosfolipídica. Y algunas tienen glúcidos asociados. Creo que las que están más arriba son las glucoproteínas, ¿o no? Exacto. Esas que quedan del lado de afuera, que acá puedo ver, miren esta de acá, acá se ve una línea. Esto indudablemente corresponde a una glucoproteína que mira hacia el medio extracelular. ¿Sí? Por eso las dos líneas, esas dos bandas oscuras, no son regulares. Si fueran solo de fosfolípidos, tendrían que ser todas parejitas y lisitas. Pero no, muestran irregularidades y además muestran ondulaciones que me están mostrando que están las proteínas y que además esta membrana no está quieta, sino que se está moviendo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a hacer la única descripción que van a hacer de una estructura celular vista al microscopio electrónico. Ya vamos a hacer otras para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de imágenes. Bueno, otro ejercicio les preguntaba a qué se le llama modelo de mosaico fluido. Explique el porqué de los términos subrayados. Bueno, primera cosa, un modelo. ¿Sí? El modelo es una construcción humana. ¿Verdad? No es una cosa que exista. ¿Verdad? Es un producto de una imaginación, es algo que intenta explicar. ¿Sí? ¿Cuándo es un modelo útil en ciencias? Cuando es un modelo aprobado por los científicos. Por eso vieron que en la definición les puse, es una construcción humana consensuada por la comunidad científica, que constituye una representación simplificada y a escala, ¿verdad?, de un sistema abstracto, o sea que no lo puedo ver, ¿sí?, y que me permite, gracias a esa descripción y a ese modelo, poder explicar los fenómenos que ocurren en él. Por ejemplo, la presencia de fosfolípidos y de proteínas, a mí en esa disposición, como la planteó Singer y Nicholson, en el modelo mosaico fluido, me permite explicar perfectamente el transporte pasivo y el transporte activo de diferentes sustancias. De las liposolubles a través de los fosfolípidos y de las hidrosolubles a través de las proteínas. Los activos a través solamente de proteínas específicas y los pasivos tanto a nivel de los fosfolípidos como de las proteínas. ¿Sí? ¿Por qué mosaico? Bueno, si ustedes miran, acá les puse una fotito porque no sé si todos tenían claro lo que era un mosaico. Esto que estoy señalando aquí es un mosaico hecho con piecitas, con baldositas, ¿sí? Pueden ser de cerámica, de piedra, de vidrio, de metal, de lo que sea, pero son piecitas que forman una obra artística, un cuadrito, ¿sí?, o un mural, o puede ser una pared, o lo que sea, que esté revestida de todos este tipo de piecitas. Por ejemplo, se usa mucho las mesadas de la cocina, ahora que hay toda una época medio vintage, hacerlas con mosaicos. Entonces le pegan, en vez de ponerle las baldosas enteras, o ponerle un mármol entero o un granito entero, se le pone pedacitos, y esos pedacitos se unen con un material que forma como una especie de plancha única, ¿sí?, que los mantiene juntos y formando un solo panel. Bueno, comparando con lo que es un mosaico, los científicos vieron que la membrana está hecha de distintas piecitas también, ¿sí? Las piecitas serían los fosfolípidos, las proteínas, los glúcidos, ¿sí?, el colesterol. Entonces, indudablemente, esto, si lo miro como si fuera esto, sería como un mosaico de fosfolípidos y proteínas y otras glucoproteínas y otros lípidos. ¿Están de acuerdo? Por eso la idea del nombre que le pusieron a este modelo, que es de mosaico, ¿sí?, por la comparación con los mosaicos que hacen los artistas. Y después el término fluido, ¿verdad?, alude a la consistencia que tiene este modelo, ¿verdad?, que no es un modelo estático, que es un modelo móvil, ¿verdad?, que tiene consistencia blanda y que además está permanentemente como moviéndose, haciendo lo que ustedes muchas veces describieron como un mar de lípidos. ¿Sí?
es un medio que es continuo, no se separa, no está rompiéndose permanentemente, salvo que lo pinchemos, pero está en permanente movimiento. O sea que el exterior de la célula está en constante movimiento. Y las moléculas no se separan porque tienen fuerzas de atracción. ¿Sí? Tenemos que ejercer una fuerza mayor a la fuerza de atracción para separarlo. Por ejemplo, imagínense una fecundación in vitro. ¿Saben lo que es? Es la fecundación de un óvulo con el esperma, pero fuera de la persona. Bien, y para poderlo hacer, se lo manipula, al óvulo se lo coloca en una caja de Petri, en un suelo fisiológico, y con una micropipeta se lo pincha al óvulo y se le inyectan los espermatozoides al interior. ¿Sí? Imagínense, si pinchamos la membrana, indudablemente los fosfolípidos, ¿qué hacen? Se separan. Se separan. Entonces, en ese lugar que se separaron, por ahí entra la agujita, que es micro, ¿verdad? E inyecta al interior del citoplasma los espermatozoides. Una vez que sale la agujita, ¿qué vuelven a hacer los fosfolípidos? Se juntan. Se vuelven a juntar. Acuérdense que son anfipáticas las moléculas de fosfolípidos, es decir, que tienen una cabeza hidrofílica, amiga del agua, y una cola hidrofóbica, y cuando se salga la agujita y el agua ingrese por ese canalcito que abrió la agujita, enseguida las moléculas de lípidos que van a hacer con el agua, las colitas. La van a expulsar. La van a expulsar, exactamente. Algo puede ser que entre, pero enseguida la van a rechazar y el agua va a quedar bien delimitada del lado de afuera y del lado de adentro de la bicapa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, eso es porque son hidrofóbicas, ¿no? Exactamente, las colas son hidrofóbicas y están enfrentadas entre sí las colas de la bicapa, entonces forman ahí una barrera que el agua por ahí no pasa. ¿Sí? Salvo que se haga una punción o algún movimiento, algún choque, algún rozamiento de la célula que puede generar. Pero sin embargo esa bicapa siempre se mantiene continua. ¿Por qué? Porque esas células esas moléculas se van acomodando a medida que se van moviendo para que formen una barrera continua. Entonces, como están en movimiento, tienen una consistencia fluida. ¿Sí? Bien, la otra imagen tenía que ver con palabras que encontraban en la casilla de abajo y tenían que llevarlas hacia las diferentes partes. Estas mismas señalizaciones estaban en el modelo, y bueno, acá tengo el exterior de la célula, acá el interior de la célula, hacia el citosol, ¿sí? Y las estructuras de la membrana. Hay una que marca a los fosfolípidos, ¿sí? Estas cabecitas con las dos colas. Otras que marcan a proteínas como esta que tienen asociado glúcidos, ¿sí? Estas son glucoproteínas que sirven de identificación, de reconocimiento de las funciones celulares, ¿sí? Después tenemos esta otra que tienen el glúcido unido a una cabeza de fosfolípido. Esto conforma un glucolípido, ¿sí? Las moléculas de colesterol que se encuentran entre las colas de los fosfolípidos y débilmente unidas, ¿se acuerdan? A las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? A una de las cabezas de los fosfolípidos. Acá tenemos una proteína receptora. ¿Cómo hago para reconocerla? Si ustedes se fijan, tiene un sitio de unión para la molécula que va a recibir. Son proteínas de ligando estas, ¿verdad? Aquellas que necesitan que se les una algo para poder actuar. Después una proteína de transporte, aquellas que tienen un canal, o si no lo tienen, tienen la capacidad de cambiar de forma y armar un canal, ¿sí? Después tenemos las proteínas de fijación, como esta roja, ¿sí? Que está aquí. Y bueno, y acá tienen los filamentos del citoesqueleto, que es a donde se unen las proteínas de fijación. Profe, ¿y por qué se le dice fijación? Porque si tú te fijas en la foto, en el dibujito, esta proteína está unida a esta otra proteína, ¿sí? A otra proteína que tiene otra función, pero a su vez, aparte de unir a la membrana, también está unida a las fibras de actina del citoesqueleto.
¿Siempre va a estar unida a otra proteína o Siempre va a estar unida a otra proteína, sí. La proteína está de anclaje, se une a proteína. ¿Ven? A mí me está diciendo que me quedan menos de 10 minutos, o sea que no funcionó el tema ese que hice de... sí, no funciona? No funcionó. Le voy a poner a la compañera que me pasó ese coso a ver qué hizo de diferente. Bueno, cualquier cosa nos volvemos a conectar a este link. ¿Tá? Bueno, si ustedes se fijan aquí, entonces tenemos las proteínas del citoesqueleto, esas que se encuentran bien pegadas a la membrana, que es a las que se fija la membrana a través de estas proteínas de fijación, para evitar que se separe la membrana de ahí y del resto del citoplasma. ¿Verdad? Es la que la mantiene unida. Bueno, y en este caso también tenemos una glucoproteína periférica, ¿sí? Que son de reconocimiento también, que también había que señalar. Creo que la imagen de ustedes también tenía una barra acá que marcaba la bicapa fosfolipídica, ¿no? Que estaba marcando los dos fosfolípidos enfrentados. Sí, profe. Bien. Después había otra pregunta que decía que encontraran la correspondencia entre el dibujo de la proteína de membrana y la función que cumple. Bueno, a ver. Esta, por ejemplo. ¿Con qué la asociaron? ¿Tienen claro con qué función la asociaron? Yo creo que la asocié con el intercambio o algo químico, no sé, no me acuerdo. Miren lo que dice, sustrato, productos. Eso es lo que Eso, nos da. era un cambio, o una mezcla. ¿Qué tipo de proteína es esta? Que tiene un sustrato y ahí algo pasa y se forman productos. La receptora, ¿no? No, Vale. Canal. ¿De transporte? Tampoco. tampoco. De enzimas. Enzimas. ¿Se acuerdan algo de las enzimas en cuarto? ¿Vieron algo? Ah, no, yo no dije. Una enzima es una proteína catalizadora. ¿Qué quiere decir eso? Una proteína que acelera las reacciones químicas. ¿Sí? Cuando hay una reacción química, la reacción química puede estar eternamente produciéndose y no termina de producirse, o se hace muy lentamente. Cuando existe una enzima que está intercediendo en esa reacción química, la reacción química se hace más rápida. Por ejemplo, la transformación del ATP en ADP y fósforo para obtener energía. ¿Sí? Hay muchas proteínas de la membrana que tienen esa función enzimática. Bueno, acá tenemos una. ¿Sí? Es un tipo de proteína enzimática que cataliza las reacciones químicas que ocurren tanto afuera como adentro de la célula. ¿Sí? Me doy cuenta de que es esa porque me habla de un sustrato que se une a la proteína, y cuando ese sustrato, que es esta barrita con dos pelotitas, se unió a la proteína, ese sustrato, esa molécula, se separó en dos o más que reciben el nombre de productos. ¿De acuerdo? Bueno, esta otra. Dice ligando. Eso era, que catalizan reacciones químicas, eso. Esta no cataliza reacciones químicas. El ligando es una molécula que se une No, la primera. a La una primera, proteína que tiene un lugar de unión, ¿no? ¿Qué tipo de Yo la de la proteína es primera. esta? No es como la primera. Receptora. A ver, una proteína Receptora. receptora, ahí va. Reconoce a una sustancia específica, tiene un sitio de unión específico para unirse o ligarse a esa molécula. ¿Sí? Muchas veces las proteínas receptoras que tienen unión para un ligando, después que se unieron, abren un canal por donde pasa, por ejemplo, una sustancia hacia el interior de la célula. ¿Sí? Bien, esta otra es bien clara lo que está haciendo esta proteína. Estas proteínas son las naranjitas, las amarillitas, y miren lo que están haciendo esas proteínas. No la transportan. No, miren lo que están haciendo. Miren la formita que tienen. De fijación. Proteína receptora. Esta no es la otra. No, miren, son filamentos a lo que se está uniendo. Filamentos que hay fuera o que filamentos que hay dentro, fibras que hay dentro de la célula, son de Son fijación, de fijación. como dijo Sofía, ¿no? Este tipo de proteína es de fijación. ¿A dónde? A filamentos que hay fuera de la membrana y filamentos que hay dentro de la membrana. Esto es lo que son las proteínas de anclaje, ¿verdad? Son aquellas que le permiten a la célula
mantener su membrana siempre junto al citoplasma o al medio extracelular circundante. ¿Bien? ¿Y esta otra? De canal, Es de canal, por lo tanto, ¿proteína de de qué? transporte. De transporte. Tiene un poro, ¿verdad? Y es un poro que permite que sustancias que no pueden pasar por los fosfolípidos pasen por ahí, ¿verdad? Indudablemente por eso se llama un poro hidrófilo, ¿verdad? Porque es afín a las sustancias hidrosolubles. Las liposolubles pasan por los fosfolípidos, siempre y cuando se trate de un transporte pasivo, como vemos acá, ¿no? De donde hay más a donde hay menos. Esta es una proteína pasiva de tipo transportadora. Bien, ¿y esta? Dice proteína del CMH. Tiene como un arbolito esa proteína. El reconocimiento. Ahí va, acá tengo una proteína que distingue a las células propias de las extrañas. ¿Sí? Tiene algo que identifica a esa célula como propia o como extraña. Son proteínas de reconocimiento, como dijo el compañero. Bien, ¿y esta otra? De transporte. A ver, ¿de qué tipo de transporte? A ver, ¿qué tipo de transporte? Transporte interno. Sí, interno o externo puede ser. A ver, pero Externo. ¿qué es lo que sucede acá? Miren cómo es la primera. Se une la sustancia que se va a transformar, miren cómo es el poro, y después ¿qué pasa con el poro? Miren cómo es abajo. Sale por abajo. Sale por abajo, pero ¿qué le pasó a la proteína? ¿Es igual? Se modificó. Se modificó, justamente. Eso es un transporte de una proteína que para poder transportar la sustancia tiene que cambiar de forma. ¿Sí? Generalmente las proteínas que cambian de forma tienen que gastar energía para hacer eso, y entonces son las proteínas de transporte activo. ¿Sí? Esta sería una proteína de transporte pasivo. El canal siempre puede estar cerrada o abierta, ¿verdad? Pero el canal siempre es el mismo. Pero si la proteína, para poder entrar la sustancia, tiene que cambiar de forma, indudablemente gasta energía y entonces es un canal activo. Es una proteína de transporte activo. ¿Bien? Bueno, esto estructuralmente como son las proteínas, ¿sí? Nos da una pauta de las funciones que pueden tener las proteínas dentro de la membrana. Y hay otra que les pedía que esas 6 funciones las nombraran con una sola palabra. ¿Sí? Por ejemplo, las de transporte. ¿Sí? Otra de recepción. Otra, la enzimática, la catalizadora. Otra, la que nos permitía fijar. Otra, la de identificación. Y por último, las que forman parte de la estructura de la membrana celular, o sea que son todas estructurales, ¿no? Si bien tiene otra función, todas son estructurales. Profe, ¿sabes lo que me pasó a mí con esa pregunta? A mí me pasó Yo lo mismo de pensé, lo que va a decir la compañera. yo pensé que tipo había que explicar las 6 funciones en una sola palabra, pero Imposible, Me ¿no? pasó igual. Me claro, pasó igual. era imposible, entonces A ver, no lo hice por eso. una cosa, ¿cómo podría redactarla porque se entienda mejor? Porque es un problema de la formulación de la pregunta, no es un problema de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo hubieran entendido mejor en la Yo redacción? hubiese puesto los 6, tipo, las 6 funciones, o sea, las 6 funciones de Pero Nombrar las que proteínas se explique, y una función. para que Yo no hubiese se puesto, expliquen y tengan que poner solo el nombre. O nombrar las 6. Las palabras con, o sea, cada una de las funciones con una palabra. Y no dice, Claro. ahí va, yo hubiese puesto eso. ¿no dice nombra con una sola palabra 6 funciones de las proteínas? Pero con una sola palabra entendemos que nombremos las 6 funciones. O sea, en una nombrar las O 6 sea, todas juntas. capaz- Esa es la tendría confusión. que formularla al revés. Claro. Que poner Nombra que las 6 primero, bueno, son 6 funciones de las funciones, proteínas a cada con una la palabra. palabra. Bien. Bueno, eso lo voy a cambiar para próximos años. Gracias. O poner tipo cada una de las 6 funciones con una sola palabra. Capaz se entiende mejor todavía. Claro, Más capaz claro. que el cada es como que Claro. queda más claro. Bueno, entonces voy a O sea, agregar. poner cada proteína y poner que pongamos una palabra que diga su función. Eso. Exacto. Está bien, está bien. Bueno, lo voy a modificar para el próximo año.
Bueno, disculpe por igual vieron que de todas maneras, igual como ejercicio, nos sirve para ir pensar.